Gracias por seguir con nosotros. Uno de los grandes pendientes que tiene la autoridad estatal es la reordenación del transporte, pero sobre todo no solamente la circulación, sino hacerlo eficiente, que sea rápido, que sea seguro y que sea higiénico, ¿no? Sí, y lamentablemente, pues prácticamente esto es algo desconocido para nosotros, porque el transporte público es todo lo contrario, ¿no? Es deficiente, es inseguro, y lamentablemente también tenemos muchos tiempos muertos en él. Y bueno, sobre este tema fuimos a entrevistar a varios actores, a varias personas también, para ver cómo afecta en su calidad de vida no tener un transporte eficiente y seguro. No, de verdad no me causa ningún problema. Aquí en el centro sí, para salir se tarda bastante, en lo que es en Juárez. La verdad es que casi no lo uso mucho, pero sí en las esquinas es un problema para que se atraviesen las personas. Han tomado en la ciudad de Toluca y sobre todo esto que se denomina el confinamiento. Es un primer mensaje negativo para toda la población, diciendo, bueno, pues aquí en Toluca lo que se beneficia es el transporte privado, ¿no? Ellos son los que pueden ir más rápido y tú, si no tienes dinero para comprarte un coche, tendrás que desplazarte en transporte público y esperar las horas que tengas que esperar para hacer tu viaje, ¿no? Entonces tiene una repercusión sobre la distribución de mis actividades que yo hacía normalmente, digamos, antes de que se implementaran medidas de este tipo, ¿no? ¿Hay estudios al respecto? Sí, nosotros uno de mis tesistas ha terminado de hacer ese estudio, ¿no? ¿Cuánto vale la penalización por llegar tarde o temprano a su trabajo, ¿no? Bueno, nosotros analizamos el caso solamente de las personas que viven en la zona de Metepec y que se desplazan por motivos de trabajo. Entonces, gran parte este tipo de medidas tendría dificultades de implementación porque muchas de las empresas no tienen horarios flexibles. Me parece recordar que solo el 40% de todas las personas que entrevistamos contaban con un horario flexible, es decir, podrían llegar un poco antes o después. En el caso de llegar una hora adelantada, digamos que eso equivale como a perder 8 pesos, ¿no? Pero si usted llega una hora después, eso equivale a perder como 12 pesos. Hay una serie de características, ¿no? Para cada persona aplica un valor diferente. Yo creo que más que voluntad, creo que no hay claridad. Las autoridades que toman las decisiones no tienen claro hacia dónde van y qué es lo que quieren. La solución no está en cargarle la mano económicamente al ciudadano de nuevo, ¿verdad? No, porque existen otras alternativas, ¿no? Lo que les decía, el sistema que tenemos actualmente es ineficiente. Entonces, mientras no cambiemos esa ineficiencia, va a seguir siendo caro y no va a haber aumento que alcance. Todos pierden. Pues pierden, no, los únicos que ganan son los empresarios. Bueno, se recuperan un poco porque al ritmo que van a terminar perdiendo, ¿no? Pues invitar a las autoridades a que de alguna forma les dé más sustento técnico a sus decisiones, ¿no? Que no sean unas cuestiones de tipo política o de arreglos populares los que... Que concluyan los estudios que la Secretaría del Transporte está realizando para finalmente poder llevar a cabo el ajuste mayor en el transporte que todos estamos esperando. La Secretaría de Comunicaciones ha contemplado un transporte articulado para la vialidad de Las Torres. Y bueno, yo creo que la expectativa que tenemos es buena, pero obviamente ninguna de las soluciones es fácil ni cómoda para llevarla a cabo. Lo que vemos es que hay una sobreoferta, ¿no? Del transporte público. Nos podemos dar cuenta de que es lamentable que en nuestra ciudad pues la gente que conduce estos camiones no se da cuenta del número de vidas que lleva adentro y lo que se tiene afuera. Parece que el transporte es la parte fundamental, son las venas de la ciudad, y las venas de la ciudad, así como las de nuestro cuerpo, deben de estar ágiles, fluidas, ¿no? Libres de contaminación, para permitirle al ciudadano y darle a la ciudad de verdad una reorganización y una circulación adecuada, ¿no? Bueno, desde mi óptica, este tipo de confinamiento de carriles es un resultado como un mejorar, pero no resuelve el problema, que pareciera que la misma Secretaría está enfocada nada más al transporte público de pasajeros, pero hay el transporte de carga que también influye y satura las vialidades y no se le ha dado el interés que merece. Violeta tiene razón al hablar y poner en la mesa de discusión el tema del nivel de vida que
propicia o deteriora el transporte, el mal transporte. Efectivamente, en el Estado de México, tan solo en la región limítrofe con el Distrito Federal, se generan 5 millones de viajes pasajeros diarios y cada uno pierde en promedio 2 horas adicional por el mal transporte. Estamos hablando de 10 millones de horas diarias, 300 millones de horas hombres perdidas al mes por este mal transporte. Y además de esto también hay mucha inseguridad, hay riesgos no solamente de cuando uno se sube a transporte público, de sufrir un accidente porque los conductores no manejan con precaución, a veces lo hacen de manera irresponsable, también de sufrir asaltos, porque se ha aumentado en los últimos meses la inseguridad al interior de los camiones, ya no solamente al subir o al bajar, sino dentro de los camiones. Incluso, bueno, hace algunos meses se hablaba de que hubo algunos homicidios, ¿no?, al interior, y porque algunas personas trataron de defenderse y de evitarse las algadas. Lo preocupante es que el problema, en lugar de resolverse, se agrava a medida que pasa el tiempo. Las autoridades no están haciendo nada, no han sido eficaces y han sido más bien ineficaces al administrar este servicio, que es importantísimo porque todavía un alto porcentaje de la población no tiene vehículo propio, ¿no? Sí, y como lo mencionaban, se tendría que hacer algo, pero no se pueden cambiar los horarios de la gente para evitar esas horas pico. Más bien se tiene que mejorar el transporte. Por ejemplo, aquí en Toluca se habló de que se iban a sacar X número de unidades del centro y no se han visto soluciones ni de la Secretaría de Transporte ni del Ayuntamiento de Toluca, porque seguimos viendo unidades semivacías y pasan y parece un gran metro, ¿no?, de puros camiones que pues no dan un buen servicio, no son eficientes. A mí me parece increíble que, por ejemplo, las autoridades no sometan a las empresas y que las obliguen a que a sus trabajadores, sus choferes del servicio público, cumplan con el reglamento de tránsito, que de verdad observen toda la norma y atiendan bien al pasajero. Eso parece que es imposible cuando no cuesta nada, ¿no? Sí, se ha hablado mucho de darle capacitación a los conductores, porque bueno, esto de que manejan terrible no es nada nuevo, y se da en todo el Estado de México, más donde hay grandes concentraciones urbanas, que viene siendo el Valle de México y aquí en el Valle de Toluca, pero no se ha hecho nada. Se hablaba incluso de crear una escuela del transporte, un instituto del transporte, que parece que tampoco está funcionando. Ahí ha habido muchísima simulación, como en muchas áreas, ¿no?, de la acción gubernamental, pero específicamente en el transporte. Me dicen que ese instituto que se creó y que iba a ser el centro que es importantísimo para resolver estos problemas de mal servicio, no ha funcionado, ¿no? Sí, y los congestionamientos siguen y no, lo único que hemos visto aquí y en otros municipios ha sido el confinamiento a un solo carril. Ya vimos que la gente se queja de que parece un acto discriminatorio hacia quienes utilizan el transporte público, porque se da prioridad a los vehículos particulares. Y además esto ha generado incluso tensión con los propios usuarios. Hemos visto problemas en el Valle de Cuautla-Texcoco, también aquí en Capulao todavía, que hasta ha habido intento de linchamiento y incendio de unidades porque precisamente los choferes actúan muy mal, ¿no? Pues el transporte, al igual que el campo que mencionábamos hace unos momentos, es otra de las áreas donde es evidente que hace falta políticas exitosas por parte del gobierno para solucionar el problema, para hacerlo eficiente, y que es lo que merece la población y que es a lo que se han comprometido las autoridades, pero no lo han cumplido hasta el momento. Hay muchos problemas estatales que requieren mucho dinero para resolverse, pero hay otros que en realidad necesitan voluntad política, decisión y energía para superarlos. Es el caso de transporte. Aquí no se ha ordenado porque no ha habido decisión y no ha habido la fuerza necesaria para hacer cumplir a los que dieron la ley. Sí, y es un reclamo que se da todos los días, ¿no? El exceso de unidades, no solamente de autobuses, microbuses, sino también de taxis que existen en el Estado de México, y que las autoridades tienen la obligación de poner orden en esto y, por supuesto, de mejorar el servicio para que con ello también mejore la calidad de vida de la ciudadanía, porque ya vimos cómo le impacta, ¿no? Pero vamos a un corte y volvemos.